Éxodo capítulo 13, versículo 17. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra. Creemos que tú la has ungido, la has bendecido, y permite, Señor, que nuestro corazón, que ha sido tocado por tu Espíritu Santo, la pueda recibir siempre, Señor, sabiendo discernir siempre entre lo que viene del Espíritu de Dios y lo que viene del corazón del hombre. Guárdanos de desviarnos y permite que siempre todo lo que toquemos en tu palabra dé gloria a tu nombre. Ponnos en tus manos, bendiciendo a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Es tan amable sentarse. Este tema a veces es difícil de aceptar en personas cristianas, no digo de aquí, pero en general, porque me tocó a mí en un tiempo atrás, inclusive hasta tener que hacer esta citación de estos pasajes, porque muchas veces se piensa que en el momento en que uno ya creyó en Jesús, ya quedó completamente libre. Y sí, Dios hace un nuevo nacimiento y empieza de nuevo, pero hay cosas que están todavía, hermano, con derechos que no tienen que ver con nuestra persona, sino ámbito espiritual. Que cuando una persona tiene todavía ataques filisteos, ahorita vamos a ver a qué se refiere la Escritura cuando habla de los filisteos, pero tiene que ver con la guerra, tiene que ver con la batalla espiritual. El pueblo de Israel siempre tuvo filisteos en su contra. Hace poquito escuché a un hermano apóstol en Honduras, estaba hablando en el mes de octubre, él estuvo hablando de cómo dentro de la iglesia se había metido un brujo. Y lo identificaron porque como firman los servicios, por ahí encontraron y lo identificaron algunos que lo habían ido a consultar en el pasado. Y dijeron: ¿este qué está haciendo aquí? Entonces dijeron: pues sí, bueno, si viene para ser libre, pues bienvenido, ¿verdad? Pero si viene para hacer maldiciones, y entonces dicen que aventó por ahí un animal muerto, sin cabeza, echando una maldición a la iglesia. Entonces a esto me refiero cuando hablamos acerca de ataques filisteos, es decir, trabajos ocultos de destrucción para frenar lo que se está haciendo en la iglesia. En la iglesia siempre va a haber, hermano, oposición, porque estamos en un mundo de oscuridad donde se consulta lo oculto, donde se consultan a los brujos, a los psíquicos, a los adivinos, hasta los que consultan las estrellas, los horóscopos. Y es importante saber que hay cosas que cuando uno viene del mundo a Cristo, uno tiene que aprender a romper con todas ellas. Pero al principio, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, solamente le hablaron de cómo fueron ellos liberados del mundo que los tenía rodeados en servidumbre, en esclavitud en Egipto. Pero dice que lo sacaron porque pusieron una sangre, se recuerdan, las puertas y los dinteles de las casas. Y salieron de ahí para ir a ser pasados por agua en el Mar Rojo, tipo y figura el bautismo en agua. Pero dice que no los quiso llevar el Señor en ese tiempo por la tierra de los filisteos, porque la confrontación espiritual tarde que temprano llega, solamente que es cuestión de tiempos. Primero tenían que afianzarse bien en su fe, tenían que seguir creyendo, porque las batallas espirituales a veces son aguerridas. Y nada de qué temer, pero sí de qué tomar mucha cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en condiciones donde no nos puedan tocar. Amén. Acuérdese que no solamente es el perdón de los pecados, pero también hay derechos. Y mientras no le demos al enemigo derechos, nos podrá tocar. Él cuando tiene derechos es cuando puede hacer daño, porque está en la palabra. Entonces el Señor no los llevó por ese camino, sino que los tuvo que llevar. Entonces alguien me decía, un ministro me decía: ¿por qué tenía que, si este es un pueblo cristiano, ¿por qué tiene que haber lucha espiritual? Si eso ya fue nuestro libertador, nos hizo libres. Y le decía, pues aquí dice que a sus enemigos al pueblo de Dios no llevó delante de sus enemigos, sino que rodeó la tierra de los filisteos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo podían hacer inmediatamente? Porque había cosas que tenían que pelear más adelante. Y dijo: y a tus enemigos que vas a echar delante de ti, no los podrás echar de su tierra por lo menos en un año. Entonces quiere decir que no es nada más de una orada y que alguien se cayó y ya quedó libre. Es de seguir un proceso de limpieza
de arrepentimiento, de sanidad, de romper, de hacer cambios, porque podemos haber sido perdonados, pero podemos habernos sido dejado cambiar nuestra vida de una manera determinada para algunas cosas que vamos a ver ahora y aquí. No se los voy a decir ahorita, pero lo vamos a ir viendo durante el desarrollo. Pero, ¿quiénes eran los filisteos? Yo en una ocasión, consultando un diccionario, alguien puso por ahí, filisteo es europeo, pero yo dije, en la Biblia tiene que estar. Entonces fui a ver el libro de Génesis en el capítulo 10, en el verso 14, y aquí me encontré de dónde salieron los filisteos. Entonces dice en Génesis 10, versículo 14, cuando usted lo vea en la pantalla me da un amén. Entonces dice, a Patrusim, a Caslushim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Entonces quiere decir que por el lado de donde Noé tuvo 3 hijos, ¿se recuerdan? ¿De cuáles eran? Sem, Cam y Jafet. Hubo uno que se llamó Cam, que fue el que descubrió su desnudez cuando Noé se embriagó y perdió el conocimiento. Y entonces cuando él se despierta y ve que este Cam, lo que había hecho de descubrir su desnudez, entonces dice que maldijo a Canaán, hijo de Cam. No podían bendecir a Cam porque estaba bendecido, pero le cayó una maldición a su descendencia. Fíjese que el padre fue el que pecó y a la generación fue la que arrasó con las consecuencias de ese pecado. Entonces de ahí, de ese linaje, es de donde sale Cus. Y de Cus viene Nimrod. Y de ahí vienen los asirios, y de ahí fue que él edificó una ciudad en Babel. Y de ahí salió Nínive, y de Seba y de Dan, que son considerados como los pueblos árabes, de por allá vienen los filisteos. Entonces, tremendo que vienen de un linaje donde cayó una maldición por causa de un pecado que tuvo que ver con una desnudez. Y esto a nosotros nos habla de una parte que es que tenemos que tener mucho cuidado. Toda la iglesia, toda persona cristiana tenemos que tener mucho cuidado de mantener una moralidad, porque por causa de esa bebida que Noé ingirió, perdió el conocimiento y le costó muy caro, porque dice que su vergüenza fue expuesta. Entonces, por ejemplo, en la escritura encontramos algunos principios que los filisteos manejan para poder atacar. No llegan ellos a atacar. ¿Se recuerda a Sansón? A Sansón dice que se lo habían pedido a un dios, los filisteos, que se llamaba Dagón. ¿Por qué se lo pidieron? Si él era el ungido, si era el hombre poderoso en Dios que podía derribar multitudes de filisteos. ¿Cómo fue que lo capturaron? Porque ellos usaron una estrategia y le pusieron por ahí mujeres. Y como era un hombre, no era porque estaba guapo, no era porque estaba, dicen que era bien tiliquillo. Por eso es que era un milagro que podía ser tan fuerte que estaba. Siempre nos lo han pintado como un Hércules así grandotote, fuertote. Pero pues ¿cuál sería el milagro, verdad? Si con sus fuerzas, levantando pesas y haciendo eso, pues podía estar fácil de tumbar un montón de cosas. Pero dicen algunos que no, que era bien flaquito. Y que decían, ¿de dónde saca esta fuerza? Y entonces decían, es de su cabello, no de sus músculos. ¿Verdad? No da testimonio que era de los músculos, ¿verdad? Bueno, como no estuvimos ahí, puede que sí, puede que no. Pero la cosa es que tenía la unción. Entonces, el punto es aquí que le pusieron una tentación muy fuerte. Y entonces él andaba enamorado. Y él se quería casar, pero no se quería casar con una de las hijas de su pueblo, sino que le gustaban las filisteas por su apariencia, por su manera seductora que se presentaban, porque no venía porque él estaba guapo, sino porque le querían tumbar la unción. Entonces, esto es algo que toda la iglesia tenemos que saber, porque Juan dijo, nosotros, diga usted, nosotros tenemos la unción del santo. Eso es lo que nos quieren quitar. Cuando aparece por ahí un filisteo, varoncito, jovencito de unos 15 años, así con su copete alocado, lo que quiere es tumbarle a las hijas de Dios la unción. Le quieren quitar eso. Cuando aparece por ahí una Dalila buscando a los hombres y a los jovencitos, es porque les quiere quitar la unción.
Pero esto es lo que tenemos que tener cuidado para nunca caer en sus manos, porque cuando Sansón cayó en las manos de ellos, lo pusieron a moler para el enemigo y lo pusieron, hermanos, sin ojos. Perdió su vista. Entonces, lo que quiere es quitar la visión espiritual del enemigo cuando agarra a un hijo de Dios. Y cosa difícil a veces es alcanzar que le sea quitado el velo que el enemigo ha puesto para que no resplandezca la luz del evangelio. Una vez que lo quitaron, quieren sacar la visión espiritual y la quieren tomar para uso de ellos, y nosotros no podemos permitir que nos pase lo que le pasó a Balaam, caído pero con los ojos abiertos. Sí, profeta, pero caído, pero con los ojos abiertos. ¿De qué serviría tener los ojos abiertos si lo está usando un espíritu de adivinación? Mejor tenerlos cerrados, que no se hayan abierto, pero estando en el camino del Señor. Ahora, mejor en el camino del Señor y con los ojos abiertos de parte de Dios. Porque cuando aquel ciego le dijo a Jesús, ¿qué es lo que quieres que haga? Pues que vea, que recobre la vista. Se puede recobrar la vista cuando uno se acerca a Jesús. Amén. En el ámbito físico, en el ámbito espiritual. Entonces, por ejemplo, Deuteronomio en el capítulo 18, verso 14, dice así: cuando el pueblo de Israel sale y dice que ellos iban a ir a las naciones. Hoy el Señor anunció de naciones, pero fíjese, dice, porque esas naciones, ¿está ahí ya? ¿Sí? Esas naciones que vas a desalojar, escuchan a los que practican la hechicería y a los adivinos, pero a ti, el Señor tu Dios, no te lo ha permitido. Sabe que hay mucha gente cristiana que todavía va y sigue consultando, porque dicen ahí, le dicen Dios te bendiga, pero es que no leen la escritura, porque cuando uno lee la escritura y uno sabe estas cosas, dice, pero a ti tu Dios no te lo ha permitido. Pero es que dicen la verdad. Sí, pues es que nuestro asunto no es de que digan la verdad o digan mentira, es que no está permitido para los hijos de Dios ir a consultar ninguna clase de adivinación, ni ir a un lugar de hechicería. Ahora, cuando venimos de afuera a Cristo, pues es obvio que mucha gente lo practicó, pero hay que romper con ello, hay que renunciar a ello y hay que deshacerse de todo lo que lo asocie uno con ello. Ahí hay una especie de separación urgentísima y necesaria para el pueblo de Dios. Si usted y yo que venimos a Cristo sabemos que en nuestra familia, que de donde descendemos, hubo gente que tuvo tales prácticas o nosotros mismos hayamos practicado de algo de ello, pues a acabar con ello. ¿Por qué? Porque el Señor dice que no está permitido para el pueblo de Dios recibir de esa clase de fuente de información nada de eso. Entonces, dice que las naciones a las que iban a desalojar, los iban a desalojar y iban a ser naciones que iban a estar involucradas en la adivinación y en la hechicería. Entonces, por eso decía en la escritura que el Señor no los iba a llevar por la tierra de los filisteos, porque los filisteos tenían esas prácticas. Según Isaías capítulo 2, versículo 6, si usted me da un amén cuando lo vea en la pantalla, Isaías 2, 6. Dice así la escritura: ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres del oriente. Son adivinos como los filisteos y hacen tratos con hijos de extranjeros. Entonces, cuando estamos hablando acerca de los filisteos, es cuando estamos en medio de un ambiente donde hay enemigos que practican la adivinación y la hechicería. A las iglesias las atacan con eso, y a veces los hogares, pero nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús si sabemos mantenernos en el camino del Señor. Porque si no se mantiene uno en el camino del Señor, entonces esa clase de trabajos por algo los hacen, que pueden llegar a afectar las vidas. Pero por eso es este tema, para que nada pueda dañar a su iglesia. Amén. Ahora fíjese una cosa, dice, ciertamente el Señor abandonó a su pueblo, pero dice, ¿por qué? La casa de Jacob, porque estaban llenos de costumbres del oriente. Las costumbres de oriente
son para el pueblo de Dios delicado. Hace poquito salió en Facebook una fotografía de una iglesia que en China bombardearon para derribarla por causa de que es cristiana. Entonces, ¿qué es lo que pasa allá con ellos? Que ellos siguen al dragón. Y usted sabe que la escritura habla del dragón en Apocalipsis, en el capítulo 12, ahí se menciona que el dragón que quiere devorar al hijo varón de la mujer que estaba para dar a luz. Y la mujer que estaba para dar a luz la hemos relacionado con el pueblo de Dios. Pero el hijo varón, aquellos que van a ser arrebatados para Dios, lo quería devorar, pero no lo pudo lograr. ¿Por qué? Porque la mujer estaba gimiendo con Dios y de parte de Dios hay ayuda, pero hay que mantenernos en la fe. ¿Por qué el dragón va a querer devorar al hijo varón? Porque sabe que si logra afectar la descendencia de Dios, la va a tener de su lado para usarla. Pero Dios sabe que no nos va a dejar solos y Él va a pelear por nosotros si nos mantenemos fieles con Él. Si usted y yo nos mantenemos fieles con Dios, Dios se mantendrá de todas maneras. Aunque dice la Escritura que aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Pero hermano, ¿de qué serviría permanecer con el Señor como Sansón? Con los ojos sacados en las manos de los filisteos. No, el Señor reprenda al diablo. Usted sabe que entre la hechicería y todo eso utilizan animales para maldecir a la iglesia. Pero la sangre de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es más poderosa que la sangre de los animales. Pero siempre y cuando mantengamos en la fe. Porque si no se mantiene uno en la fe honrando la sangre de Cristo como hoy, entonces sí pueden tener acceso y pueden venir pérdidas. Entonces, ¿qué era lo que hacían los filisteos, hermano? Por lo que tanto el Señor no los quería llevar por ahí de momento, porque quería que se fortalecieran primero en el Señor. Y el pueblo cristiano, si de repente empieza luego con la guerra, alguien que nunca tuvo ni siquiera conocimiento de lo espiritual, y luego llegar y se encuentra con que se parecen los brujos, y empiezan a maldecir la iglesia, que una vez se metió un satanista ya cuando estábamos en Imperial Beach, y venía según que a maldecir la iglesia, pero salió bendecido. ¿Por qué? Porque oramos por él, ¿verdad? Gloria a Dios. Mientras huyó, pues, ¿verdad? Y pues yo sé que cuando Dios toca a alguien, tarde que temprano hace efecto. Usted no ha oído de esos dragones que le llaman, creo, quimón o algo así, que están ahí en zoológico, unos lagartones así grandototes, que cuando llegan y agarran a su presa, lo único que hacen es nomás darle una mordidita. El dragón bien sabe que una vez que le damos una mordidita a alguien que está en lo oculto, presa fácil para que caiga Cristo. De ahí lo agarró. Qué tremendo, pero ellos lo contaminan con sus virus y bacterias y todo lo que caen sus presas muertas para podérselas devorar. Y cuando nosotros le predicamos la palabra a alguien y le clavamos la palabra, cuestión de tiempo, al ratito cae redondito para Cristo. ¡A su nombre! Para él. Ezequiel capítulo 21 y verso 21 dice que esta administración se expandió por las naciones. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Dice Ezequiel capítulo 21 verso 21, cuando lo vean en la pantalla. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en la bifurcación del camino, al comienzo de los dos caminos, para emplear la adivinación. Sacude las saetas, consulta con los ídolos domésticos y observa el hígado. ¿Cómo le hacía para pedir dirección? Mire, el enemigo bien sabe que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pero los que no son hijos de Dios, esos consultan la adivinación. Hay gente que van y le dicen, oiga, pues yo quiero consultarlo, porque quiero saber si mi esposa realmente es mi esposa. Que pues, si ya está hasta el apellido, ya tiene como hasta nietos, y todavía no está seguro que es su esposa. Lo que pasa es que está bajo un trabajo de adivinación, o de alguna hechicería, donde le quieren engañar para hacerle creer que su esposa no es su esposa, y el marido no es su marido, y sus hijos no son sus hijos, y los hijos no es su papá, no es su mamá. Mentiras del diablo. Lo que pasa es que anda buscando a quien devorar, pero anda como león rugiente. Entonces dice que el rey de Babilonia practicaba eso. Mire, el pueblo de Israel, hermanos, se lo llevaron cautivos a Babilonia. ¿Por qué? Porque usaron esta clase de métodos, aunque con permisión de Dios. ¿Por qué? Porque eran infieles con Dios.
Los reyes de Israel fueron infieles al Señor. Y entonces levanta al Señor a Nabucodonosor y le unge. Y luego le entrega todas las bestias, es decir, los demonios a su disposición. Y luego van y los atacan. Y al rey Ezequías, que fue uno de los que le daban, Jeremías le decía, entrégate a Nabucodonosor porque viene a tomar con permiso de Dios. Qué tremendo es cuando algo sale, hermano, con permisión de Dios. Pero Dios no le va a permitir al enemigo que toque a uno de sus hijos cuando están infieles con Dios. Pero sí puede tocar a los infieles. Por eso, mire, es peligroso. Es peligroso que seamos hallados delante del Señor infieles. Por eso tenemos que siempre estar, Señor, ten misericordia de mí, guárdame, líbrame, auxíliame, socórreme, no permitas que me desvíe para hacerte infiel. ¿Por qué? Porque ahí estaremos seguros debajo de sus alas. Pero si alguien se sale de las alas, ¿qué le sucedió al pueblo de Israel cuando se salían de la nube? Pues esas eran las alas. La nube y la columna de fuego eran las alas de águila, que dice que cuando venían ellos por el camino, si se salían de ahí, están los escorpiones y las serpientes, y Jesús dijo que esa era fuerza del enemigo. Entonces, peligroso cuando alguien se sale de la protección de Dios. Por eso, mire, siempre, aunque esté en su casa y aunque no pueda venir a la iglesia, Señor, tú eres el que me guardas, eres el que me cubres, permanezco en ti, tú en mí. No pude ir a la iglesia, pero cuando vaya a la iglesia voy a seguir fielmente contigo. Quizás en momentos somos estorbados para no ir a la iglesia, pero con que no seamos estorbados en el corazón con Dios. Pero por lo pronto a buscar estar bajo cobertura, porque esas alas las pone el Señor en las iglesias. Ahí donde está el ángel de la iglesia que se encuentra en Filadelfia, aleluya. Que no vamos a ser como la iglesia de Éfeso, que han dejado su primer amor, sino que seamos como la iglesia de Filadelfia, que diga, has probado un poco en mi poder y mira todo lo que estás haciendo, pero agárrate porque viene más. ¡Ah, su nombre! Bueno, entonces, dice que este Nabucodonosor, cuando fue y agarró al pueblo de Israel y se lo llevaron al cautiverio, se llevaron a Ezequías, el que era el rey de entonces. Y entonces, lo mencioné el otro día, le sacaron los ojos, le perdonaron la vida, pero mataron a sus dos hijos delante de él con la última visión que tuvo, y le sacaron los ojos para que se le quedara dentro del alma la memoria, el tormento, y de que él, por haber resistido, por haber permitido tanto que sus ojos pecaran. Por eso hágale así, dígale, Señor, pon colirio en mis ojos, para que estén limpios y para que nunca puedan ser cegados. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora dice, si Nabucodonosor, hermano, empleaba la adivinación y sacudía las saetas, quiere decir, hermano, que cazaba animales. Y por medio de sacrificios pedía dirección. Entonces, qué tremendo, porque ellos bien sabían que por causa de un cordero iba a haber una limpieza, iba a haber una dirección, una llenura del Espíritu, por causa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ellos utilizaban otro método, animales, pero animales inmundos. De repente un buitre y ¡paz! ¿Por qué había animales limpios y sucios? Desde el arca de Noé, no en la ley de Moisés. Desde el arca de Noé había animales limpios y sucios. ¿Por qué cree que estaban? Porque esos limpios eran para Dios, pero los que estaban sucios eran porque tenían una función de inmundicia. Entonces eso representa también un ámbito espiritual. Y por lo general, hermano, agarran animales. Por eso cuando nosotros estamos ahora en la fe, tenemos que aprender a desligarnos de todas esas cosas inmundas, hasta de lo que comemos, si queremos tener buena salud. Porque si no quiere uno, mire, por ejemplo, y luego pone un ejemplo, un animal que la Biblia en Levítico dice que es inmundo, el murciélago. ¿Usted se comería el murciélago? No, se no reprenda, pero un coche sí. Y es igual, para lo mismo es, inmundo. Oh, ¿y por qué no? ¿Por qué no hay un montón de triquinosis? ¿Y por qué quiere tener triquinosis? Mejor sanito. ¿No dijo el Señor que iba a sanar hasta el vientre? Y que luego le damos un montón de cosas que no nos hacen bien. Ahora no por ser así como religioso, pues si quiere vivir sanamente. ¿Cuántos años le gustaría a usted vivir?
Usted va a vivir por la eternidad, aleluya. Pero aquí en la tierra, 80 los más robustos, dice que el último tiempo. Y hermanos, los que ya rebasan los 80 están súper bendecidos. Yo quiero ir súper bendecido. Yo quiero pasar los 8, quiero doblar por lo menos la edad que tengo. Quizás alguien diga, ¿ya para qué? No, ¿cómo que ya para qué? ¿Para seguir predicando? Aunque esté así, pues sí, mis hermanos, ¿verdad? Como Jorgito, don Jorge, ¿verdad? ¿Cuántos ven a don Jorge y Jorgito en el radio Nueva Vida? Oh, sí, yo sí quiero aguantar todavía mucho. ¿Y usted? Ay, gloria a Dios, hermano. Mire, pero así como Moisés. Vivió 120 años. Yo le estoy tirando a los 120. ¿Y usted? No, hermano, ya me quiero morir. ¿Cómo? Si apenas está en la flor de la vida. Solamente cuando llegue el enemigo con un espíritu maligno, le empieza a decir a la gente que para qué tiene sentido la vida. Pero cuando sabes saborear a Cristo, su evangelio, su palabra, su espíritu y todo esto, eso no quiere decir que esta vida, aunque allá está mejor, pero aquí estamos bien. Cada cosa a su tiempo. Amén. Entonces, mire, en el capítulo 18 de Apocalipsis y en el verso número 2 dice así, Apocalipsis 18:2. Mire este ángel cómo anunció una buena noticia. Y clamó con potente voz diciendo, cayó la gran Babilonia y se ha convertido, ¿en qué? En habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué son las aves inmundas? Yo le mencioné hace poquito, pero la lechuza, el buitre, el murciélago, esa clase de animales los utilizan de aquel lado, del lado donde está la confusión, del lado donde está Babilonia, de donde están los que buscan espíritus inmundos. Y entonces aparecen esa clase de animales de la noche, como la lechuza, y son evidencias de que por ahí se anda moviendo una brujería, una hechicería. No me refiero a los animales naturales, me estoy refiriendo en el ámbito espiritual. ¿Ok? No cada vez que usted ve una lechuza, se la va a querer comer, no, la va a querer reprender. Ahí está una bruja. No, eso es en el ámbito espiritual. Pero sí utilizan animales para espiar. Y no estamos aprendiendo de ellos, pero hay en la escritura evidencias. Ahorita vamos a ir más adelante. Pero dice ahí que Babilonia se convirtió cuando cayó y se convirtió en un lugar donde había demonios, espíritus inmundos. Entonces imagínense ese reino de los filisteos de Babilonia, que son de la misma descendencia de Cam, de la maldición que cayó a Canaán por su descendencia, por haber descubierto desnudez, y siguieron todas esas razas. Ellos conocen estos principios y entonces cuando atacan con eso. Pero aquí el punto es que nosotros podamos discernir y saber que no porque venimos a la iglesia nada peligroso puede suceder. Y aunque algo peligroso suceda, tenemos la victoria si nos mantenemos en Cristo. Cuando ese se me metió a la iglesia, yo tenía la puerta cerrada y se metió adentro. Y me decía, vengo a tu servicio. Le dije, yo no creo que vengas a mi servicio porque yo no lo hablo, no lo doy en inglés, lo doy en español. Yo te conozco a ti, me dijo. Le dije, pues yo no tengo el gusto de conocerte, pero mucho gusto. Y entonces empezó a hablar en unas lenguas satánicas. Pero no pudo hacer más que salir desesperado después del servicio. ¿Y por qué? Porque tiene superpoderes el pastor Eduardo. No, porque tengo a Cristo. Amén. Y tú también lo tienes. Y tengo el Espíritu Santo, y tú también lo tienes. Y por causa de Él es que los enemigos huyen. Por eso durante todo el servicio, desde que empezó, dije, sí es el tema, sí es el tema. Amén, amén, amén. Ahora mire, vamos a ver los descuidos que a veces hace gente de Dios. Para que tengamos cuidado de no caer en esos descuidos, ni usted ni yo. No nomás los ministros, todo el pueblo. Fíjese. Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 1.
Segunda de Crónicas 33:1. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones. ¿Qué dijimos que eran? Buscaban la hechicería, la adivinación. Entonces dice aquí, las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también altares a los Baales e hizo aceras y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. ¿Qué fue lo que hizo este Manasés? Si su padre había derribado altares, ¿por qué él aprendió a hacer al revés? Porque traía una gran decepción de la ambigüedad por ser atacado por Dagón. Usted sabe que Dagón es un ser que tiene mitad humano y mitad pescado. Cuando venimos a Cristo, hermano, dice que Dios, Jesús le dijo a los discípulos: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Entonces nosotros, hermano, nos identifica el Señor con los peces. Dice que de una barca sacaron 153 grandes peces, y usted es un pescadito en la obra del Señor. Amén, diga, recibo. Pero Dagón lo que quiere es que se siga manteniendo como humano, como hombre, que siga viviendo las costumbres de los hombres y no las costumbres de Dios. Y entonces Manasés, por haber sido atacado por los filisteos de esta manera, su padre, Ezequías, que era su padre, empezó a vivir una vida ambigua. Y en la casa nos conocen mejor que en ningún lugar. Diga usted, en mi casa, varones, digan varones de cabezas de hogar, en mi casa, mi esposa y mis hijos me conocen muy bien. No tanto como Dios, pero me conocen muy bien. Si soy o no soy fiel a Dios. Porque en la casa es donde están los hijos. Pues Manasés era un hijo de Ezequías, y al estar viendo la ambigüedad de su padre, va y derriba los altares, pero bien que no deja sus costumbres. Entonces, este asunto no nomás venía a la iglesia, sino vivía en la casa. Amén. Con una santidad, porque para eso fuimos llamados. Diga usted, yo fui llamado a santidad, y a santidad voy. Voy a tener que dejar las cosas viejas y no traerlas conmigo. Tengo que ser nueva criatura. Ahora fíjese, Ahora, dice que él derribó los altares y los volvió a levantar, Manasés. Pero en esos altares dice que eran a Baal. Y aquí es donde, perdóneme el agravio, porque algunos van a creer como que traigo, como me decía mi padre, traigo ahí atorado un clavo. No. Los Baales, enemigos de Dios. Perdónenme este agravio, pero la Navidad es un culto a Baal. Amén. Investíguelo. No nomás diga así amén o no, o está loco el pastor con Santo Claus. Averígüelo. Hay información, métase a Google y averigüe Baal, y va a ver que la Navidad es adoración al sol. Por eso el 25 de diciembre, el solsticio. Jesús no nació el 25 de diciembre, pero le levantaba altares. Entonces, ¿qué decía? El pueblo de Dios no quiere, le vamos a meter la Navidad, y por ahí nos lo vamos a ir metiendo así poco a poquito. Cuando menos se acuerda, llega un espíritu navideño, y empiezan los que ya están siendo ministrados por él. Hermano, en vez de que le siga cantando a Cristo. Bueno, eso es solamente una parte, pero hizo también altares a la acera. Ahora, el altar a Baal abarca no solamente eso es como la introducción para agarrarlos fácil, pero ya lo más grave es cuando sacrifican a los hijos por fuego y se los entregaban, y entonces la práctica de la brujería y de la hechicería. Pero luego dice que estaba, hermano, el altar de la acera. ¿Y qué es el altar de la acera? Era la diosa de la fertilidad, la diosa del amor y la fertilidad, que si no le dan como ella quiere, guerra sin límite. En otras palabras, como dicen por ahí, no te la vas a acabar si no la tienes feliz. Y esto ataca a hombres y a mujeres, pero en una cosa se identifica: en la insujeción. Por eso tenemos que aprender a estar sujetos a Cristo y a su palabra y a su evangelio y a sus autoridades y a sus principios en la casa. Los hijos con los padres, las esposas con el marido con el pastor, o si en el dado caso no hay un pastor, con Cristo. Amén.
Pero tiene que haber un orden de sujeción. ¿Para qué? Para que no siga reinando la acera, las tarté. Porque esa era una que supuestamente era la mujer de Baal, que era un toro. Cuando aparece un toro por ahí en sueños, algo tiene que ver con hechicería. Y cuando aparece una mujer como ella, una mujer hermosa, tiene que ver con la seducción, la diosa del amor y de la fertilidad. Por eso a la gente muy fácil se la comen, porque les dicen, mira, ya mero viene el San Valentín. ¿Cuándo es el día de San Valentín? En la iglesia ya ni sabe. Hace que me descubra que el pastor delante de todo. Aquí tenemos que estar bien abusados, porque dice que anda teniendo lazo a ver quién cae. Y no falta pues un enamorado, una enamorada. Y le dicen, ¿y no viniste de rojo ahora? Sí, lo traigo en la etiqueta de mi... Perdónenme el término, pues. Pero también dice, hermano, que en la Biblia se menciona a una Jezabel. Y dice que Jezabel vivió en los tiempos de Elías, pero allá se menciona otra en Apocalipsis, el tiempo de la iglesia. Y entonces dice que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetiza. Entonces el don de la profecía tiene que estar sujeto bajo orden ministerial. Porque muchas veces ahí es donde está Yo le decía a alguien, ¿por qué el Señor Jesús dejó apóstoles y profetas? ¿Por qué los dejó? Gracias a Dios que hay profetas, hermano. Porque están recibiendo revelación y eso nos va a ayudar para descubrir por dónde el enemigo quiere llegar. Pero ¿por qué tenía que poner apóstoles? Es que el apóstol le va a decir al profeta, momento, eso que estás profetizando no está en la escritura, ya te saliste. Eso sí está en la escritura, pero no del lado de los profetas de Dios, porque había profetas de Baal y había profetas de la acera y también están los profetas de Dios. Y hay algunos que dicen, pero ya no hay profetas para la iglesia. ¿Cómo que no? ¿Quién eran? Judas y Silas. Eran profetas. Dice que hasta el último, nomás hasta Juan. Y no dice en Hechos 13 que había profetas en aquellos días en Antioquía, la iglesia. Amén. Y si estuviera siguiendo ahorita el libro de los Hechos en el capítulo 2018, dijera en Adulam, había profetas en aquellos años. ¡A su nombre! Hombres y mujeres, porque Dios no hace excepción. Ya no hay que varón o mujer, sino que somos uno en Cristo. Pero el orden sigue siendo orden. Porque hay unos que dicen, no hay profetas mujeres. Y en el Antiguo y en el Nuevo hay. Entonces, y en la iglesia hay. ¿No dice que Felipe tenía unas hijas que eran, qué? ¿Cuántas eran? 2. Sí, hermano, eso les va a dar. Okay, vale. Tenía hijas que eran profetisas, 7. Bueno, el punto es, lo importante no son los detalles, eso, lo importante es que uno no vaya a caer en sus trampas de estar levantando altares en contra de lo que Dios ha derribado. Porque Elías llegó y derribó esos altares y ahora llega el Señor Jesucristo y empieza a poner cada cosa en su sitio. Pero dice que también adoraban el ejército del cielo. ¿Y qué es el ejército del cielo? El sol, la luna y las estrellas. Los consultadores de los horóscopos. Sí están, sí son, pero no es para el pueblo de Dios. Ustedes quieren saber algo, la palabra, el mensaje, los profetas que están en la iglesia. ¿Por qué? Porque le van a ayudar, le van a orientar. No lo van a hacer su títere. Un profeta no se puede enseñar de la gente para que haga su voluntad. Solamente tiene que guiarle, tiene que confirmarle cosas que Dios está poniendo en su corazón, diciendo, sí, es el Señor que te está hablando. Porque el Señor me mostró, ella me habló y me dijo así. Y gloria a Dios, porque son una gran ayuda. Yo por eso lo aprecio tanto y por eso me están dando más y más y más. ¡Ah, su nombre! Aunque lo pido para mí, pero nomás me llegan otros que ya con la suenan así, gloria a Dios. Pues están aquí. Es que no es para mis gustos personales, es para el ministerio. Amén. Entonces, dice que tampoco debería de haber levantado otra vez altares a todo el ejército del cielo y estarlos menos adorar y peor servirles.
Porque hay gente, hermano, que como estuvo atada con eso. Hay gente que todavía he conocido yo en estos tiempos, personas cristianas que todavía consultan el horóscopo. Sáquelo de su casa, dígale, y cuando lo saque, no nomás lo eche a la basura, dígale, fuera de aquí, porque así dice Isaías, profanarás sus altares y les dirás, fuera de aquí. ¿Por qué le tiene que hablar? Porque detrás del altar está un espíritu. Le está hablando realmente a ese espíritu que se mueve donde están los ídolos domésticos, o los horóscopos, o sus lecturas, o sus revistas. Nunca usted diga, hoy me voy a ir de azul porque el horóscopo dice que los sagitarios debemos ir de azul. No se arrepienta al diablo. Si usted trae un color azul porque está el programa de los Ujieres y yo también me sujeto a ellos. Yo no lo hago el programa, lo hacen Eduardo y Coral. Pero ellos dicen azul y yo vengo azul. Y si dicen moradito, pues lilita, o el color que sea. ¿Por qué yo? Hermano, en ninguna iglesia, ningún pastor llega así, pero yo aquí sí. Allá pues ellos hacen como ellos sienten, pero aquí yo sí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Él no nomás da gente que le ordene y Él no se somete. Jesús mismo se sujeta al Padre. Le da órdenes al Espíritu y el Espíritu viene y le habla a los ministros y sigue toda la hilación de la sujeción. ¿Y por qué romperla? ¿Por qué no mejor continuarla? Amén. Si en la casa de todas maneras se va a continuar. Si usted trae vestiduras blancas en Cristo, hasta sus hijos van a traer vestiduras blancas en Cristo. Pero imagine que usted le dé a sus hijos vestiduras blancas y usted trae las negras. Esto hablando en el ámbito espiritual. Mejor todos uniformes. A su nombre. Gloria. Bueno, entonces renunciamos a los vales. Renunciamos a la cera. Renunciamos al ejército del cielo. A los horóscopos. A las adivinaciones. Al signo zodiacal. Aunque sigan afectando la vida y influenciando de alguna manera, pero tenemos que vencer. Mientras estemos en esta vida, tenemos que salir más que vencedores. Digo, ¿usted dicho fuera de mi vida? Toda ligadura que tiene que ver con los altares a Baal. No dejaré que mi vida sea influenciada sentimentalmente por sus fiestas, porque ahora pertenezco al reino de Dios. Rompo con ello, me desato y desato mi descendencia de las fiestas de Baal, de las prácticas y los altares de Baal. Renuncio en el nombre de Cristo. Cierro la puerta. Esa puerta sea sellada. Señor, pon tu sello para que nunca vuelva a ser abierta en mis generaciones. En el nombre de Cristo. Renuncio a las aceras, a los enamoramientos prohibidos. En el nombre de Cristo. La insujeción fuera de mi vida. Los amoríos fuera de orden, fuera de mi vida. Por eso es importante romper con ello. Diga, también renuncio a todo el ejército del cielo, a las estrellas, al sol y la luna. No consultaré ningún astro, ninguna estrella. El Señor envía su palabra. Ella me instruirá, porque la estrella de Jesucristo es la que me guía. El Espíritu Santo de Dios me guiará a toda verdad y a toda justicia. Me desato del destino del zodiaco. Me desato de seguir consultando. Me desato del gusto de los colores, de las piedras, de los perfumes, influenciados por la adoración de los astros. En el nombre de Cristo Jesús, quedo libre. Amén. Gracias, Señor, por romper ataduras. Las aceras. Tengo que decir algo que me lleva mientras estaba orando. Y iba a empezar a decirlo, pero estaba orando. Por eso dije, por eso es importante que toda persona que está en familia se asegure que su matrimonio está legal.
es importante. ¿Por qué? Porque se está dando una honra al reino de los cielos. Cuando dos personas están solamente juntadas y no están casadas, está una puerta abierta de fornicación. Y esa puerta va a afectar no solamente a la persona, sino su descendencia. Es importante cerrar esas puertas, arreglar lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque si no, por ahí el enemigo tiene acceso. Y no queremos, hermano, acabar como Sansón. Queremos acabar la carrera con gozo. Amén. Entonces, si usted conoce a alguien que está en unión libre y no se han casado, dígale, hay que ser sabios. Vaya al registro civil. No, es que él es de una iglesia, vaya al registro civil. El registro civil no es de ninguna iglesia. Ahí se hace legalmente y es válido. Ahora, cuando vengan a la iglesia, aquí en la bendición pastoral, es la bendición de Dios, pero eso no es el requisito esencial, sino estar debidamente registrados cívicamente. Entonces, personas que usted sepa que no se ha casado, dígale, cásese, hágale. Si quiere, oramos para que el Señor le ponga el querer como el hacer a usted y a su pareja. ¿Para qué? Para que dejen ser solamente pareja, porque ahorita a la fornicación le están llamando amor libre y le están llamando pareja en vez de matrimonio. Entonces, no, yo no le presento a mi pareja, le presento a mi esposa. Es una manera de honrar. Cualquier persona nos podemos unir a una mujer sin casarnos con ella, pero la está deshonrando. Y si somos de Cristo, Dios, hermano, espera que seamos gente honrada, con honra. Así que vamos a ir buscando arreglar eso. ¿Por qué? Porque ningún fornicario va a entrar al reino de Dios. Entonces vale más arreglar las cosas y si está la cosa que no se deja, que sí se deja, pídale al Señor, a ver qué tú haces, Señor, pero esto no está bien y yo lo quiero arreglar. Quiero honrar tu palabra. Yo tuve que aconsejarle a un joven, le dije, mira, ¿por qué te juntaste con la mujer? ¿Por qué no te casaste con ella? ¿No la quieres? No, sí la quiero. Pues honrala. No es que en su descendencia nadie se casa, pero la nuestra sí. Como somos de Cristo, aquí todos se casan. A su nombre. Gloria. Bueno, era lo que quería decir en la oración, pero ya lo dije. Segunda de Crónicas 33:6, brincando dos pasajes, dice que hizo Manasés pasar por fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería, trató con mediums y espiritistas. Estas son otras dos áreas, mediums y espiritistas. ¿Qué son mediums? El que habla con los muertos. Mucho cuidado los que tienen visiones, de que vino tu mamá y me dijo que no te preocupes, que todo está bien. Ahora, hermano, pero se fue en Cristo, está bien, no se fue en Cristo, Dios juzgará eso. Pero no estemos dando mensajes de los muertos. ¿Por qué? Porque son medios y menos andar invocando espíritus. Ay, que mira que yo conozco un ángel, que no está en la Biblia, pero es de allá. Megapón. Ay, padre, ¿qué es eso? No, si cuando le preguntaron al ángel, ¿cómo te llamas? ¿Y para qué preguntas por mi nombre? Sabiendo que es maravilloso. Maravilloso Dios. Sí hay nombres de ángeles, pero no es para buscarlos a ellos. Eso solamente cuando Dios los envía. Tienen su nombre y a todos los conoce y a cada uno. Porque yo conocí un pastor que él me dijo que antes de venir a la iglesia cristiana iba a otra iglesia donde supuestamente era cristiana, pero que ahí invocaban al ángel Rafael. Y entonces llegaba y aventaba las sábanas volando. Ahí les va el manto y aventaba, de repente se levantaba el manto y salía volando y los cubría. Y resulta que eran demonios. Y yo le dije, ¿te pasó eso? Sí. Es que no se deben andar invocando a los ángeles. Una cosa es que Dios los envía para servirnos. Y otra cosa es que ande uno averiguando a ver cuál es el que me sirve para conquistar aquella de los ojos bonitos. No, Señor, reprenda al diablo. Amén. Amén.
Diga usted, renuncio a los mediums y a los espiritistas con toda mi descendencia. Desato mi vida y mi descendencia de la influencia de los mediums y de los espiritistas, porque ahora tengo a Cristo. Cierra esa puerta, quede sellada, séllala, Dios mío. Envía a tu ángel que la selle en el nombre de Cristo. Ahora fíjese, ya una vez que contaminó todo esto, luego dice ahí la Biblia, e hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. ¿Qué es lo que provoca la ira de Dios? Gente que conoce a Dios, gente que está en su servicio y va y le sirve al enemigo. Por eso no podemos permitir que nuestra vida esté al servicio del enemigo. Tenemos que saber que servimos al reino de la luz, no a la oscuridad. Y la Biblia dice que si alguno aborrece a su hermano, está en las tinieblas. Eso puede acarrear ira de Dios. Hay que tener mucho cuidado a no aborrecernos. Total, si hubo alguna agresión, pues las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas todas. Y a vivir en paz y en armonía. ¿Por qué? Porque no estamos en la oscuridad sino en la luz. Amén. Ahora, en Habacuc capítulo 2 verso 15, fíjese cómo otra forma de cómo se trabaja en el ámbito filisteo. Cómo tienden trampas al pueblo de Dios. Habacuc capítulo 2 verso 15. Habacuc 2, 15. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. A la gente en el mundo la engatusan dándole algo en la bebida. Digo, la engatusan es un término, ¿verdad? Pero aquí dice que mezclan vino con un veneno, pero consultando otra versión de la Biblia, en vez de que diga ahí veneno, dice así: hay del que da de beber a sus vecinos y le pone un narcótico para que se emborrachen y así se puedan ver sus desnudeces. Acaba de llegarnos un aviso que nos mandó Lupita, ¿verdad, Lupita? Que nos mandó un aviso de un perfume que dice: cuidado con este perfume, que te lo den a querer probar para que lo huelas, porque en cuanto lo hueles, está el veneno. Ese es el veneno. Lo envenenan, lo embriagan, se lo llevan, lo tragan o ahí mismo se muere con el veneno. Y es un perfume bonito, con su caja bonita y todo, pero en alguien que anda en la calle diciendo: mira, te gusta este perfume, para robarle el carro, para robarle su cartera, para robarle todo, y hasta para robarse a la persona y fajarla, y hasta para secuestrarla. En los centros comerciales sucede eso, en los estacionamientos, no en la tienda que tiene sus permisos legales. Entonces ahí no pasa eso, en las afueras. Entonces, mire, mucha gente cayó en la trampa del enemigo, hechizado por causa que le dieron una bebida y le echaron ahí algo, y al rato se sintió enamorada de lo horrible porque le dio a beber tolvay. O yo no sé cómo se llama, así me decían que se llamaba. Esa clase de uniones, para eso son los divorcios, no para los hijos de Dios. Esa clase de uniones, para eso son los divorcios. Para gente, hermano, que fue unida por causa de una hechicería. Por eso Dios puso una salida, pero solamente como de 9 a 11, pues corre por tu vida, no nomás porque ronca duro. Hay gente que por eso se desespera. Póntate para la pared, estoy volteado, y en el verso 16 de este capítulo dice: serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti el cáliz de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. Quiere decir que quien cae en esa trampa, hermano, es arruinado. Por eso tiene que tenga mucho cuidado. Instrúyale a sus hijos, mucho cuidado que le den una botellita de agua que esté abierta. No, ábrela tú. Mi papá siempre me decía, porque yo no era cristiano, me decía: si algún día vas a tomar por ahí con tus amigos,
no sueltes la botella. Y ahora digo yo, no, ni agarrarla, pero no la sueltes, es como vivir pegado a ella. No, me decía que si no se acababa, no la dejara ahí mientras iba al baño, porque luego le echan algo y después pasan cosas. Entonces tenemos que ser muy prudentes y muy sabios de que hay ciertas cosas que son trampas. Eso hacen los filisteos, esa clase de administración. ¿Cómo le llegaron a Sansón? ¿En dónde lo durmió Dalila? Le dijo, véngase mi niño, le voy a hacer piojito. En sus piernas se lo acostó. Y aquel dice, ay Dalila, estás mejor que mi almohada. Pervertido, por causa de no escuchar el mensaje de sus padres. Entonces, toda persona cristiana tenemos que tener mucho cuidado en estudiar a nuestros hijos. Cuidado porque hay trampas. Dice que él anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Anda él buscando a ver a quien atrapa. No porque no porque sea uno cristiano. Si uno Dios lo librará. Pero si le está gustando a uno, lo deja en la exposición hasta que diga, hasta aquí basta, no más. Pero ¿qué puede costar? Entonces yo quiero dejar este mensaje hasta aquí, voy como a la mitad de lo que había pensado compartir, pero yo creo que es suficiente lo que vimos ahorita de que por qué el Señor no llevó al pueblo de Israel por la tierra de los filisteos. Porque si les empiezan a poner trampas, caen fácil, hermano. Pero por eso, mire, tenemos que fortalecernos en la fe y apegarnos a la instrucción. Pero, hermano, yo puedo leer en mi casa, no es cierto. Se lo descuenta la Biblia cuando se va a acostar a dormir. Está así y de repente, ¡pam!, el librazo. O el telefonazo por allá. Yo leyendo aquí en teléfono en la Biblia, de repente, ¡shum! ¿Ya te dormiste? No, se me resbaló. Ay, ya lo durmieron. Pero si vienen a la iglesia, algunos aquí se duermen, pero aquí les entra la palabra. Aunque sean dormidos, le entra su espíritu. Por eso, mire, es importante no perderse el servicio. Imagínense los que no vienen hoy y que después ahí les digan, oye, que mira que el Sagitario. ¿Qué es? Que mira, te invito. Bueno, no sé que te importa. Hasta aquí lo vamos a dejar y yo solamente quiero orar para romper, hermano, maldiciones. Para que el pueblo de Dios siga caminando hacia el camino que Dios le ha llamado. Tenga mucho cuidado, cuídense, no se dejen involucrar con personas que usted sabe que están al servicio de cosas ocultas. En el tiempo presente actual, muchos de estos se han infiltrado en la iglesia cristiana y están haciendo trucos, están haciendo magias, están saqueando a la gente y les están haciendo un montón de cosas, le están poniendo las manos negras. Dios, hermano, a veces ha mostrado que vamos a juntarnos con tal iglesia y les pusieron mano negra y al rato llegan todos estorbados que no quieren ir a la iglesia. Tienen que tener mucho cuidado. Si usted ya se está congregando aquí, no se deje poner las manos que no sean personas autorizadas por el ministerio. Yo aquí les he enseñado las columnas, hermanos que están aquí, hermanos que están sirviendo, hermanos que son de confianza. No deje que otras personas le pongan la mano, que digan ser cristianas. ¿Por qué? Porque el Señor ha dejado ver que la administración de un ministerio está transmitiendo una unción. Y viene otro con otra cosa, que si viene alguien infiltrado con algo. Y al rato le ponen la mano y al rato ya anda todo confundido. ¿Será que soy cristiano? ¿Soy salvo o no soy salvo? Oído. ¿Será que hay más libros que la Biblia? Pues si ni siquiera los ha leído todos, ¿para qué quiere saber más? Primero hay que comerse estos y después averigua más diccionarios y lo que sea, pero por lo pronto no se deje engañar. Acuérdese que el Señor Jesucristo dijo que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy. Aquellos que vienen en su propio nombre diciendo yo soy, cuidado. O sea, si Dios le da testimonio, es diferente. Una cosa es que Dios refiere a una persona para ministrar y otra cosa es que uno solo se anuncie. Yo estuve poniendo un anuncio
para compartir este local con otra iglesia en los días que está sola. Y entonces me habló una persona que está interesada, pero me dijo, quiero ir a predicar a tu iglesia. Y dije, pues yo ni siquiera te conozco. ¿Cómo quieres venir a predicar en el pueblo que yo ministro? Y yo no puedo dejar que cualquiera se suba al púlpito que yo no conozca. ¿Por qué? Porque me va a hacer responsable a mí el Señor de lo que ellos reciban. Si con los que tengo, cuando Dios me dice a este, y por turno, o si no me dice, ahí yo sigo predicando. Pero ¿cómo voy a traer a alguien que ni siquiera conozco? Ni siquiera sé quién es, nunca nos hemos visto. ¿Crees que te voy a dejar predicar en la iglesia? Estás equivocado. Es que quiero echar a volar mi ministerio. No sé, allá afuera lo puede echar a volar. A evangelizar. A ir a buscar al que no tiene por qué llegar ya al plato servido y la charola servida y a echarla a perder. No. Tienen que tener mucho cuidado. Tenemos que ser celosos de lo que Dios nos ha confiado. Usted sea celoso de lo que Dios le ha confiado en su casa, con sus hijos. Enséñeles el camino del Señor y no deje que les mezclen cosas. Nada, no, mijito. Un día me llegó mi hija, me decía que se le acercaban unas hermanitas muy bonitas ahí a hablarle, pero le hablaban de la Madre Dios. God the Mother. Lo bueno que ella, con la relación, dice, no me la comí fácilmente. Le estuve diciendo, ¿dónde sacas tú eso? Si Dios es varón de guerra, es Jehová. ¡A su nombre!